Hola, hoy vamos a desmentir uno de los mitos de nutrición más extendidos que hay, y es que comer muchas veces al día acelera el metabolismo, hace que no pases hambre, porque supuestamente estás comiendo poquitas veces al día, pero poco también, y aparte de eso nos ayudaría a perder peso corporal. Pues bien, eso no solamente no es cierto, sino que carece de base científica y además podría ser perjudicial para tu metabolismo y tu salud, porque realmente es antifisiológico. Bien, ahora mismo os voy a explicar algunas de las razones por las que no es interesante comer muchas veces al día. Bien, por un lado, cada vez que comemos se activa la inflamación. Nuestras células se inflaman para protegernos de posibles patógenos que puedan entrar a través de los alimentos. Esta inflamación es buena y es deseable, pero no querrás activarla todo el día ni 5 veces al día, ¿verdad? Cada vez que comes, porque podrías provocar una inflamación crónica de bajo grado, que se refleja a veces, por ejemplo, en las patologías digestivas o intestinales. Pues bien, vamos con otro de los motivos por los que no es recomendable comer muchas veces al día, y es que cada vez que comemos se activa la hormona insulina. Esta hormona se eleva en la sangre, como ya sabemos, para regular la glucosa en nuestra sangre y ayudar a llevar la glucosa hasta nuestras células para que se convierta la glucosa en energía. Bien, este proceso también es bueno, pero no es bueno activar la insulina constantemente porque podemos provocar una resistencia a la insulina, es decir, que cada vez haga falta más insulina en la sangre para los mismos procesos. Esta hiperinsulinemia está directamente relacionada con patologías de síndrome metabólico como la hipertensión, como la obesidad, como el sobrepeso, como el hígado graso, como el ovario poliquístico también y otras muchas patologías del metabolismo. Por otro lado, la insulina es una hormona también que interviene en procesos de inflamación para combatir infecciones, entonces es muy proinflamatoria. También estaríamos activando ahí la inflamación junto con lo que hemos dicho antes. Además, la insulina es una hormona anabólica que indica crecimiento. Y bueno, eso es bueno, pero en cierta medida. Por otro lado, indica también que se almacene la energía en forma de grasa. Entonces, no vas a poder usar esos depósitos grasos que tienes en el cuerpo para generar energía, porque esto también lo impide. Bueno, pues ya sabemos que tampoco por este motivo es interesante comer muchas veces al día. Por otro lado, si comemos muchas veces al día, rompemos el equilibrio entre lo que llamamos mTOR y AMPK. No tienes que aprenderte estos nombres, solamente tienes que tener en cuenta que serían como dos interruptores biológicos que accionan procesos diferentes dentro de nuestras células. El primero, mTOR, da la señal a las células de crecimiento y el segundo, AMPK, da la señal a las células de regeneración. Señalizan dos estados metabólicos, que es por un lado el anabolismo, el crecimiento, y por otro lado el catabolismo, la destrucción, y tiene que haber siempre un equilibrio entre ellas. Pues bien, cada vez que comemos se detecta la entrada de nutrientes y se activa mTOR. Esta activación es muy positiva porque ya hemos visto interviene en procesos de crecimiento celular. Entonces, por ejemplo, la síntesis proteica muscular, que es el crecimiento de la formación de músculo, pues es muy interesante, nos interesa, claro que sí, para tener una musculatura saludable. La creación de hueso saludable también está intervenida por mTOR. También todos los procesos de crecimiento, por ejemplo, muy interesante a la hora de los niños, en los adolescentes en crecimiento. Es muy interesante aquí la mTOR. Pero ¿cuándo no es interesante? Pues en procesos, por ejemplo, de crecimiento celular que pueden llegar a ser desordenados, como en un tumor, que también se puede activar con la mTOR, una sobreactivación de mTOR. mTOR también produce crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. También nos ayudaría a combatir lesiones y a reparación después del ejercicio, ¿vale? Entonces tiene muchos procesos muy interesantes. Lo que ocurre es que mTOR no solo se da en las células musculares
y de los huesos. mTOR se da en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, no nos interesa mucho que se active mTOR en nuestros adipocitos, que son las células grasa, porque no queremos acumular esa grasa, ¿verdad? No nos interesa. Entonces, cada vez que comemos se activa mTOR y sobre todo a través de la glucosa y la insulina alta y de algunos aminoácidos que están en las proteínas. Es como más se activa mTOR. Por otro lado, bueno, sería eso como si tenemos sobreactivado mTOR, es como ir con el pie en el acelerador todo el tiempo. Tarde o temprano nos la vamos a pegar. Entonces tenemos que tener el freno, que sería AMPK. AMPK indica a las células que se reparen. Es un proceso de reestructuración, reciclaje y reparación. Se activa cuando no se detecta energía por falta de nutrientes. Entonces es como una búsqueda de depósitos o de elementos que hay en el cuerpo que se puedan utilizar o reciclar para generar energía. Pues imagínate que te pierdes en el desierto, ¿no? Pues ahí no se activaría mTOR, se activaría MPK, sobre todo porque ya llevas tiempo sin comer, estás en el desierto, no tienes alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a consumir la glucosa de tu sangre, el glucógeno, los depósitos de glucosa de tus músculos, pero también se van a consumir tus depósitos de grasa. Eso es muy interesante, ¿no? Lo que ocurre es que si se sobreactiva AMPK, si estás mucho tiempo en ese desierto, va a llegar un momento que vas a empezar a catabolizar tu propia masa muscular. Entonces, por eso es tan importante ese equilibrio mTOR-AMPK. Por otro lado, mTOR se asocia con un mayor envejecimiento y AMPK se asocia con una mayor longevidad porque inicia procesos de reparación celular, de apoptosis de células que ya no están funcionando o de estructuras que ya no funcionan bien. Entonces nos mantiene fuera de muchas enfermedades. Por eso es tan importante este equilibrio. Bueno, y por último, vamos a hablar de nuestra salud mitocondrial y cómo comer muchas veces al día no es nada bueno para nuestras mitocondrias. Un punto muy importante y que os va a interesar es que la mitocondria es la única parte de la célula donde se quema la grasa. O sea que más te vale tener unas mitocondrias saludables si quieres perder peso y tener un metabolismo saludable. Las mitocondrias son como las centrales energéticas de nuestras células, ¿vale? Entran los nutrientes y ellas convierten estos nutrientes en energía. Hacen usando una moneda energética que se llama ATP, producen ATP, que es como la moneda energética de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que también trabajan mucho, pero también necesitan descanso. Entonces, si comemos muchas veces al día, no les das ese descanso. Pues sería como tener un jardín de plantas y estar regándolas todo el tiempo. El agua es buena, pero si las regas todo el tiempo, al final las vas a ahogar, ¿vale? Pues con las mitocondrias pasa lo mismo. Si estás comiendo muchas veces al día, puedes provocar una disfunción mitocondrial. Eso significa que las mitocondrias no van a tener el tiempo suficiente para procesar los nutrientes y les va a costar mucho generar esa ATP, esa energía que hace falta a todas nuestras células y todo nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Cuando hay deficiencia en la producción de energía de ATP, las calorías de los alimentos, en vez de ir a producir energía, se van a ir a acumular grasa y eso tampoco nos interesa. Bien, pues por aquí ya podemos decir que ya hemos enumerado algunas de las razones por las que no es muy interesante, ya hemos visto, comer muchas veces al día, porque es antifisiológico y nuestros genes no están preparados para ello. ¿Qué podríamos hacer entonces? Pues una de las cosas que podríamos hacer para tener un buen metabolismo y salud sería aumentar nuestra ventana de alimentación. Reducir nuestra ventana de alimentación, perdón, sería, por ejemplo, desayunar más tarde y cenar más temprano. Conseguir unas 12 horas mínimas para que haya un mínimo de reparación por la noche, porque hoy en la actualidad pues hay una sobreexpresión de mTOR por el estilo de vida que tenemos y estamos siempre comiendo, no damos tiempo a ese descanso. Hay gente que solo está 8 horas sin comer, que son las 8 horas que está en la cama, ¿vale? Entonces, por ese lado vamos a ampliar esas horas. Luego, si avanzamos un poquito más, pues podemos hacer lo que llamamos ayuno intermitente, que es espaciar todavía más una comida de otra. Es muy beneficioso.
porque nos da ese descanso realmente y esa reparación. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces muchas personas dirán, pero es que yo no consigo estar tanto tiempo sin comer, yo necesito comer a todas horas. Pues eso es porque no tienes un metabolismo saludable. Y lo que habría que hacer ahí sería hacer un reseteo metabólico para que vuelvas a recuperar tu flexibilidad metabólica, esa capacidad que tiene tu cuerpo de recurrir a la grasa, a la energía acumulada para no pasar hambre durante el ayuno. Porque realmente si se tiene un metabolismo saludable, ayunar es muy fácil y surge de manera casi natural. Esa sería una de las mejores maneras para reparar nuestro metabolismo y reparar nuestro cuerpo. Y de hecho, no es que uno pierda peso y después reparar el metabolismo, no, es súper necesario reparar primero el metabolismo para que la pérdida de peso después sea una consecuencia. Pues muy bien, ya hemos visto por qué no es nada interesante eso de comer muchas veces al día. Otro día podríamos hablar sobre cómo hacer un ayuno sin pasar hambre y que surja de manera natural y además lo podamos disfrutar. Espero que os haya gustado y gracias por estar ahí. Un saludo.